¿Quién puede medir? Tu amor no tiene un igual. Cuando perdido estaba yo, viniste a mi encuentro, mi Salvador. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. En la cruz donde murió el perfecto Hijo de Dios, la sentencia Él sufrió, la que yo merecía por mi maldad. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Tu gracia me ha traído aquí, de rodillas ante ti, maravillado al comprender que a tu Hijo entregaste en mi lugar. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Buenas noches, queridos hermanos. Qué bueno poder estar así juntos, una vez más compartiendo la palabra de Dios en este día miércoles, reunión de ministerio y de oración. Qué bueno haber podido también estar juntos en los grupos de oración y compartir, ¿no?, tanto nuestras necesidades, nuestras peticiones, como nuestros agradecimientos. Y vamos a seguir con una de las cartas de Pablo, que comenzamos a ver, en este caso la carta a los Efesios, una carta de las llamadas carcelarias, porque la escribió estando prisionero en Roma. La época fue más o menos 60, 62 años después de Cristo, ¿sí? Se sitúa esta carta, y escrita durante el primer encarcelamiento de Pablo y 4 o 5 años después de haber estado
allí en Éfeso. La modalidad que vamos a utilizar hoy va a ser el Zoom, o sea, ustedes están viendo esta imagen, yo la estoy grabando desde la aplicación Zoom para poder compartir algunas cositas también. Así que bueno, en primer lugar voy a compartir el mapa, seguramente muchos ya sabrán de qué hablamos cuando hablamos de Éfeso, pero estamos hablando de una ciudad que hoy día representa lo que es el territorio turco, ¿sí? Allí donde ven este simbolito rojo, ¿sí? Es donde se situaba esta ciudad mediterránea de Éfeso. Y aquí, bueno, en toda esta zona es donde se van a dar los viajes misioneros de Pablo, también pasando ahí por Grecia. Y luego, cuando escribe esta carta, como recién decíamos, él estaba prisionero en Roma. Allí vemos Italia, la botita, y él estaba allí prisionero. Y hace que esta carta llegue hasta Éfeso. Y esta carta tiene un carácter, además, que se llama circular. Es una carta que muchos dicen que fue hecha también para leer en otras ciudades, en otras iglesias también, ¿sí? No solo en Éfeso. Y sin duda que es una carta que podemos hoy día también utilizar, por eso quedó allí en la palabra de Dios, para que nosotros como iglesia hoy en Villa Bonich o en cualquier lugar del mundo donde se testifique de nuestro Señor Jesucristo, donde haya cristianos, aquellos que somos así denominados porque somos seguidores de Jesús, podemos leer esta carta, que el principal tema es la unidad. Y el capítulo que hoy vamos a leer es el capítulo 2, ¿sí? Un capítulo hermoso también y fuerte también, doctrinalmente muy lleno de verdades, tanto de nosotros, ¿sí? Nuestra situación como hombres, como personas en pecado, caídas, alejadas de Dios, como también va a hablar de lo que es el amor de Dios y la misericordia de Dios para con nosotros, para con nuestra condición. Así que les voy a pedir, antes de leer, que podamos orar una vez más y pedirle a Dios que hable a nuestros corazones y pueda hoy, miércoles a la noche, darnos un nuevo llamado, hacernos ver nuevamente cuál era nuestra condición, de dónde Él nos rescató y dónde nos puso, para que podamos realmente ser agradecidos y darnos cuenta del lugar que nos dio. Oramos. Padre Celestial, Señor, gracias por este tiempo de oración, gracias por esta reunión que podemos compartir de esta forma, Señor, virtual, pero sabemos que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en medio de nosotros. Gracias, Padre, porque podemos así leer tu palabra, bendice tu palabra, que podamos sacar, Señor, una nueva enseñanza, que podamos despertar nuevamente, abrir nuestros ojos una vez más a esta bendición tan grande que es la de ser hechos tus hijos por medio de Jesucristo. Gracias por tu amor. Permítenos en este corto tiempo recibir tu enseñanza y escuchar tu voz. En el nombre del Señor oramos. Amén. Muy bien, voy a compartir entonces ahora los versículos del capítulo 2. Si lo tienen allí en sus Biblias, búsquenlo. Capítulo 2, desde el versículo 1. Vamos a tener nuestra lectura hasta el versículo 10, que es lo que toca hoy, ¿sí? Bien. Dice así Efesios 2, desde el versículo 1 al versículo 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos salvó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Y aquí el último versículo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hasta aquí nomás con la lectura de la palabra de Dios. Y qué hermoso, ¿no? Cuánta riqueza que tiene este capítulo de Efesios, donde el mensaje principal es salvos por gracia. Fuimos salvos, somos salvos, y el mundo puede acceder a aquella salvación que solo el Señor nos da por medio de su gracia. Ahora, la gracia, como bien sabemos, es un regalo, pero no un regalo inmerecido. Más allá que es inmerecido, es un regalo a alguien que merecía lo contrario. Nosotros como pecadores, desde nuestro lugar de naturaleza, porque no es, muchas veces vieron que se dice, no, el hombre nace con pecado, y muchas personas cuando uno habla y quiere testificar y quiere hacer pensar en lo que es su vida con respecto a Dios y lo que es el pecado, dice, bueno, pero las personas tienen que ver también dónde nació, dónde fue criada. Creen muchas personas en la bondad natural, de la naturaleza buena de las personas, por eso muchos dicen, no, si esta persona nace en un lugar con cuidados, donde todo lo tiene, donde es bien educada, toda esa persona es buena. Ahora, si nace en un lugar marginado, con problemas, con necesidades, con faltantes, esa persona es mala. Bueno, no es así. Nosotros bien entendemos que somos, no por dónde nacemos y por dónde nos criamos, somos mejores o peores, ¿sí? Somos por naturaleza pecadores, ¿sí? No depende de nuestra crianza y del lugar, sino que naturalmente somos pecadores, porque una vez que el hombre desobedece a Dios, dice que la ira de Dios, que es justo, un Dios que rechaza el mal y el pecado, no al pecador, nosotros quedamos en esa posición natural de pecadores delante de Dios, ¿sí? Y somos salvos por gracia, un regalo que Él nos da, a pesar que merecíamos lo contrario, merecíamos la muerte, el castigo, la condenación. Es por eso que es mucho más relevante este capítulo y el trasfondo de lo que está diciendo Pablo aquí en este capítulo, porque nosotros merecíamos el castigo eterno y Él nos da vida y vida eterna juntamente con Él en los cielos, ¿sí? Tiene versículos principales, ¿no? Estos 10 primeros que hemos leído, como son el versículo 8, ¿no? Un versículo tan hermoso y que hemos relatado tantas veces, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, ¿sí? Pues es don de Dios. No tiene nada que ver con nosotros. Nada en nosotros hay que nos ponga en un lugar donde merecemos ser salvos. La salvación 100% viene de Dios, del amor de Dios para con el hombre. Y lo ve al hombre salvo por medio de Jesucristo, no por nosotros. Por eso dice luego en el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe, ni antes de ser salvo, ¿sí?, ni luego de ser salvo. No depende absolutamente de nuestras obras. Lo que sí dice Pablo es que una vez que somos salvos, que somos transformados, esa salvación, ese espíritu que mora en nuestro interior, obra para bien y manifiestas son las obras también de aquellos que conocieron a Jesucristo, que su vida cambió. Y también manifiestas son las obras de ¿quién? De la carne, para con aquellos que están alejados, que tienen sus ojos cegados, que no ven la luz ni tienen al Espíritu en su interior. Porque por gracia sois salvos, no por obras, y por medio de la fe. Bien, la fe es algo que nosotros podemos tener, pero que no es una obra nuestra, sino que es el Señor que produce en nosotros esa fe. Sino es obra 100% de Dios. Y el último de los versículos también, no somos hechura suya. Nosotros somos creación, desde el principio hemos sido creados por Dios, pero fuimos creados para andar en buenas obras. Así que la manifestación de esta gracia en la vida de nosotros, de las personas, son las buenas obras. Son, en esta novedad de vida, como muchas veces decimos, andar en sus caminos, más allá que transitemos por problemas, por dificultades, por enfermedades. El gozo que tenemos en nuestro interior y que profesamos tiene que ver
con que Cristo mora en nuestro interior. Y es allí donde el mundo ve en nosotros a alguien diferente. No en nuestro aspecto, no en nuestras posesiones, no en nuestras palabras, no en nuestras solas acciones, sino que lo ve en una vida íntegra que tiene que ver en el lugar en donde me encuentre, en la situación en donde esté, el Señor está orando. Y el mundo puede ver en nosotros personas distintas porque ve que el Espíritu obra en nuestro interior. Y de allí se manifiestan las distintas obras que uno puede hacer o no, pero tiene que ver con lo que Dios hace en nuestra vida, no con lo que nosotros podemos llegar a hacer, ¿sí? Voy a compartir ahora una pantalla donde vamos a hacer, es un PowerPoint que armé con un breve resumen, ¿sí? Para que lo tengamos y podamos entender bien entonces de qué se trata. Vamos a presentarlo. Aquí está. Bien, podemos dividir esta sección, estos versículos que leímos recién, del 1 al 10, en 3 partes, ¿sí? La primera dice la anterior forma de vida en pecado, ¿sí? Nosotros vivíamos en pecado, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿sí? Ahora es interesante cómo Pablo utiliza el todos nosotros, él se incluye, él no se está poniendo, y acordémonos que Pablo, aquel que perseguía a la iglesia, era un religioso, era una persona de conducta intachable, ¿no? Pablo no se lo podría correr por ningún lado desde lo moral, ¿sí? Entonces aquí lo que está diciendo es que todos, seas moralmente o éticamente, te consideres una buena persona, o seas el peor de los delincuentes y merezcas crucifixión, sos lo mismo, sos un pecador y estás perdido porque estás bajo la potestad del príncipe de las tinieblas, dice, todos nosotros, entre los cuales, dice el versículo 3, todos vivimos en los deseos de nuestra carne, ¿sí? Entonces, del versículo 1 al 3 vamos a ver esta situación, la situación condenatoria del hombre, ¿sí? Con respecto a Dios. El hombre está condenado, el hombre está perdido, no tiene manera por sus propios medios de salvarse, sino que tiene una eternidad, pero una eternidad separada de Dios. En segundo lugar, ahí dice, la misericordiosa salvación de Dios en Cristo y su propósito, ¿sí? Y aquí es interesante, como dice, fíjense en el versículo 4, aquellos que tienen su Biblia abierta. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿no? Ese pero es increíble, ¿no? Escuchaba algunos mensajes y también leía en varios de los apuntes que pude estudiar antes de compartir, el pero más glorioso que aparece allí en la carta y en la palabra de Dios, ¿no? A pesar de nuestra perdición, de donde estábamos nosotros, que merecíamos el castigo eterno, pero aparece Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, ¿sí? Por su gran amor nos dio vida, dice. Entonces allí vemos la misericordia de Dios y el propósito de Dios, ¿sí? Vamos a ver el propósito. Dice que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Es increíble, porque nos pone en un lugar al lado de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre decimos, Él nos da salvación por medio de Cristo y nos mira justos delante de Él por medio de Cristo. Pero dice que lo hizo juntamente, nos pone en ese lugar, a la par de nuestro Señor Jesucristo. Y la eternidad, nosotros hemos de estar allí en los cielos adorándole, pero vamos a estar a la par, a los pies de Cristo, ¿sí? Y en tercer lugar, bueno, vemos más detalles de la salvación por gracia, del versículo 8 al 10, ¿sí? Que tiene que ver con el don de Dios, que no tiene que ver con las obras. ¿Y qué es el objeto de esta salvación? Que hagamos sus obras, ¿sí? Que podamos vivir en sus caminos de aquellas obras que Él preparó de antemano, como dice allí la palabra. Muertos en transgresiones, recién decíamos, mirando atrás desde la perspectiva de la vida en Cristo, Pablo consideraba la vida anterior como muerte, es decir, muerte espiritual, vida sin Dios, vida sin sentido o que no vale la pena vivir. Vivir en pecado, la palabra se traduce como vivir, es el hecho de andar, ¿sí? Andar.
hasta inconscientemente, muchas personas, como decíamos, se creen buenas, se creen que son mejores que otras personas, no se creen pecadoras, no se pondrían nunca ese título. Sin embargo, nosotros, alejados de Dios, cuando no hemos recibido la gracia de Dios, cuando Cristo no opera en nuestra vida, estamos viviendo de la manera que querramos, en un palacio o presos en una cárcel, estamos viviendo en pecado, ¿sí? La palabra mundo tiene una amplia variedad semántica, dice. Bueno, esto es lo que contiene la palabra mundo. Cuando dice una amplia variedad semántica, podemos hablar de varias palabras que la nutren a esta palabra. Y habla de la creación, de las personas, un sistema, o bien deja fuera a Dios, es abiertamente hostil a Él. El mundo. Cuando hablamos del mundo, queremos decir todas estas cosas. Primero, todas las personas, ¿sí? Estamos en pecado. El sistema del mundo está bajo el dominio de Satanás. Y deja de lado a Dios, lo vemos cada vez más, ¿no? Con distintas situaciones mundiales, con guerras, con políticas que cada vez más rechazan las verdades del Señor. Pablo cambia su redacción a la primera persona del plural y afirma que todos nosotros vivimos en otro tiempo entre los desobedientes, ¿sí? Todos, ¿sí? La misericordiosa salvación de Dios en Cristo y su propósito. ¿Sí? Lo que hablábamos, la segunda parte de este capítulo, comienza con un acento en la persona de Dios, ¿sí? Pero Dios, que es rico en misericordia. El cuadro era sombrío, dice, pero Dios actuó movido por su amor y misericordia. Miren que dos palabras, ¿no? Pues está la esperanza, está la salvación, la misericordia, el amor, pero lo más importante es el amor. Por eso siempre en primer lugar, y lo que define el primer atributo de Dios es amor. Segundo punto, dice, la misericordia y el amor son revelaciones del ser de Dios. ¿Qué quiere decir? Revelaciones quiere decir que es un atributo de Él. Por naturaleza, Dios es amor. No es una respuesta a algo que haya hecho el individuo y que le haga merecedor del amor. Nosotros no hicimos nada, lo tenemos que recalcar y lo tenemos que entender. Y tenemos que predicar de esta forma también. No somos nosotros, sino fue el amor de Dios que llena todo y que llega a nosotros por medio de Jesucristo. El tercer punto, dice, es evidente en el versículo 4 al 10, que las palabras misericordia, amor, gracia, bondad y don están relacionadas. Misericordia, el amor a cada uno de nosotros, al mundo miserable, al mundo pecador. El amor, ese atributo de Dios por el cual nosotros hoy tenemos vida y salvación. La gracia, el regalo de Dios por medio de Cristo, sin merecerlo, mereciendo lo contrario. La bondad, qué bueno es Dios que a pesar de nosotros que nos apartamos, Él se acercó. Y el don tiene que ver con esto, ¿no? El regalo de Dios. Versículo 5 dice, repite la afirmación de 2:1. Estabais muertos en pecados. Estabais muertos en pecados. Versículo 6, hay dos verbos. Dice, nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Este versículo 6, como decíamos, ¿no? Nos pone juntamente con Jesucristo, el Señor. Nos pone juntamente con Él. El Señor muere en esa cruz, dice que entierra, de esa forma sepulta nuestros pecados, pero al tercer día resucita, ¿sí? Resucita y nosotros resucitamos, volvemos a vivir por medio de Él. Dice aquí en Efesios 2, Pablo no menciona la muerte de Cristo, dando más bien relevancia a su resurrección, ¿sí? La novedad es esta, Cristo ha resucitado y con Él tenemos vida. No se explica cómo somos resucitados, no se trata aquí de resurrección física, sin embargo, esta co-resurrección es real, porque es espiritual, ¿sí? No está hablando de algo físico, sino una resurrección espiritual. Y más detalles de la salvación por gracia, ¿sí? La salvación por gracia tiene que ver esta sección que nos ofrece un comentario acerca de la inserción en 2.5 de la expresión por gracia sois salvos. ¿Sí? Cuando dice esta frase, que se repite en 2.8, con la añadidura de la frase mediante la fe, que explica cómo hacemos nuestra salvación. El versículo 9, Pablo ya no trata el asunto de la imposición de la ley judía sobre sus convertidos como en Romanos, Gálatas y hasta cierto punto en Filipenses, ¿sí? Porque vienen, como dice allí, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10, ¿sí? Versículo 10 dice que es una razón evidente por la cual no hay lugar para la jactancia humana,
Es que Pablo ve la salvación como la nueva creación de Dios. Somos nuevas criaturas, dice la palabra, por medio de Cristo. Los cristianos debemos hacer buenas obras que Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica, ¿sí? Como dice en el 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ¿sí? Estábamos apartados, pero el Señor ya tenía preparadas de antemano aquellas buenas obras para que nosotros hagamos. John Stott afirma, un escritor, un estudioso de la palabra, las buenas obras son imprescindibles para la salvación. No como su fundamento, ojo acá, no como su fundamento, no somos salvos por obras. O sus medios, tampoco vamos a ir al cielo por hacer obras, no es el medio para salvarme hacer buenas obras, ¿sí? No quiere decir que una vez que el Espíritu está dentro de mí, dice que la salvación es una vez y para siempre. No se nos va la salvación si creímos realmente delante de Dios, le dimos nuestra vida, depositamos nuestra fe en Él. No perdemos la salvación. Ahora esta salvación naturalmente opera, ¿sí? Como dice allí, en consecuencia y en evidencia. Debemos evidenciar, es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu de la salvación debe ser evidente en nuestra vida. No podemos andar sobrecargados, apesadumbrados, quejosos, tristes, enojados, porque eso lo que muestra no es el gozo de la salvación. Nosotros debemos mostrar lo que Cristo hizo en nosotros, aún en la adversidad, ¿sí? La gracia es un regalo, ¿sí? Y nosotros merecíamos lo contrario. Somos salvos por la fe. Y este es el único acto, ¿sí? Del hombre que no es una obra. Nosotros, la fe no es una obra, sino que opera Dios en nosotros por medio de la fe, ¿sí? Y el versículo 10 es un gran desafío, ¿no? Es un gran desafío. ¿Qué ven los demás de mí? ¿Ven gozo? ¿Qué ven los demás de mí? Estos últimos dos versículos. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, hasta aquí con este breve comentario, ¿no? De lo que es este capítulo 2 de Efesios. Hemos sido bendecidos, hemos sido escogidos, pero hemos sido también pensados por Dios para que anduviésemos en buenas obras, ¿sí? Entender que estábamos muertos y sin ninguna posibilidad de presentarnos delante del Señor y sin ninguna posibilidad de acceder a sus glorias celestiales, ni de ser eternos juntamente con Él. Darnos cuenta del castigo eterno que merecíamos y darnos cuenta del lugar donde el Señor nos pone, hermanos, nos tiene que llamar a una gratitud constante, una gratitud diaria. Nos debe llamar y desafiarnos a poner las prioridades en nuestra vida como deben ser, porque Él ya las tiene preparadas de antemano. Todo esto que dice Pablo allí estando encarcelado lo dice, porque no olvidamos esto. Por eso la relevancia de estas epístolas, y en este caso de Efesios. Pablo escribe estando encarcelado, en la peor situación que una persona puede estar, aparte de estar con una enfermedad que esclavice su cuerpo. Aquí estaba esclavizado y estaba sin la libertad que podemos nosotros gozar, que es algo tan común que vivimos día a día, pero tenemos libertad de terminar, de salir de nuestra casa, de poder salir, ir a pasear, de poder hacer lo que querramos o lo que debamos, pero en libertad. Allí estaba Pablo encarcelado, pero no era quitado de su espíritu el gozo de la salvación, ¿sí? ¿Qué ven los demás de mí? Que estos versículos que leímos en Efesios 2, en estos 10 primeros versículos, que nos hablan de nuestra condición, que nos hablan de la misericordia de Dios, pero también nos hablan en tercer lugar de nuestra responsabilidad delante de Dios. Somos hechura suya, creados para buenas obras, para que anduviésemos, para que andemos en las obras que el Señor ya tiene preparadas para cada uno de nosotros. Hermanos, que podamos realmente terminar este día miércoles orando, pidiéndole al Señor que Él pueda hacer su propósito en nuestra vida, que mañana, si nos da la dicha de
despertar, de abrir nuevamente nuestros ojos, pueda obrar en nuestra vida, que podamos testificar a los perdidos, que podamos mostrar al mundo que Cristo vive en nuestra vida y somos distintos. En el lugar en donde estamos, somos distintos, porque Él nos hizo más que vencedores por medio de Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra.